Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde trataremos la asfixia posicional y el uso de la fuerza. La RAE define la asfixia como suspensión o dificultad en la respiración. La asfixia se produce porque no tenemos la vía aérea despejada, el movimiento muscular no permite el correcto funcionamiento pulmonar o no realizamos un intercambio de gases efectivos. En estos casos tenemos una hipoxia. La asfixia posicional se produce cuando una persona con su propio cuerpo es incapaz de respirar por la posición en la que tiene. Normalmente se ha utilizado este término para agentes que contienen a personas, pero ya como dijeron O'Halloran y Frank en un estudio, sería más correcto hablar de asfixia por contención, ya que no es el propio cuerpo el que impide con su posición la respiración, sino los agentes que contienen. En la relación de la asfixia posicional y el uso de la fuerza con el síndrome del delirio agitado ha habido una evolución histórica. En el año 88 se inició una primera línea de estudios por el Dr. Ray que culpaban a la asfixia posicional y a los agentes que realizaban las técnicas de las muertes por síndrome del delirio agitado. Estos estudios eran muy básicos y simplemente hacían una simple relación. La persona fallece y los agentes le han contenido, pues debe haber algún tipo de relación, causa-efecto. El propio Ray en el año 98 pone en duda esto, ya que en una estrangulación una persona falleció sin que transcurriese el tiempo necesario para que se dé una asfixia. Estos estudios fueron muy criticados y el Dr. Chan junto a otros doctores iniciaron una línea de investigación donde pusieron en duda estos estudios. Lo que hicieron fue coger estas técnicas y estudiarlas en laboratorio, concluyendo que estas técnicas no generaban por sí solas asfixia posicional, sino que eran generadoras de estrés en el individuo. Es decir, la función ventilatoria de la persona que, por ejemplo, eran medidas en posición hot tie o PMRP o en decúbito prono, no se veían afectadas cuando se le colocaban peso encima. No solo esto, sino que también se midió la vena cava inferior y se dieron cuenta que la función circulatoria tampoco estaba comprometida. Hay que destacar dos grandes estudios aquí. El primero, el del Dr. Michalewicz en 2007, donde a una persona en posición hog tie le llegaron a colocar hasta 102 kilos en la espalda y la función ventilatoria no se vio comprometida, pero sí detectaron unas grandes cantidades de estrés. Otro estudio a destacar es el realizado por el Dr. Ho en 2010. Con 66 agentes los sometió a diferentes pruebas: disparo con un deck, carrera con salto a una valla, pulsaciones de spray, simulación de lucha y el ataque de un perro con un traje protector. Los resultados obtenidos fueron sorprendentes. En contra de lo que se pensaba, lo que menos estrés generó fue el disparo de deck y lo que más estrés generó fue la lucha cuerpo a cuerpo o la simulación de lucha. Estos estudios se vienen realizando hoy en día y los resultados son los mismos. Las posiciones son generadoras de estrés y no de asfixia posicional. En relación a los golpes e impactos, cabe decir que una persona que no muestra dolor, no muestra cansancio, tiene fuerza sobrehumana y que tiene un estrés brutal y va bajo los efectos de drogas, tanto los golpes como los impactos no son efectivos. En estos estudios recomiendan no utilizar la posición hot tie, la posición de cúbito prono o las estrangulaciones, ya que si bien no generan asfixia posicional, sí se ha demostrado que generan mucho estrés, por lo tanto, catecolaminas. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.